Israel atacó este lunes el hospital de Al-Shifa y aseguró que un alto mando de Hamás murió en medio de la ofensiva, que incluyó tanques y francotiradores. Esto al tiempo que Naciones Unidas volvió a alertar sobre el riesgo inminente de hambruna en varias zonas del enclave. Con un 87,2% de los votos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, consiguió su quinto mandato, un resultado sin sorpresas que fue aplaudido por aliados del jefe del Kremlin y tildado de antidemocrático por varios de sus detractores. Las autoridades calificaron la participación de récord. En Haití continúa la incertidumbre, pues aún no han sido nombrados los integrantes del Consejo de Transición. Esto 8 días después de que el primer ministro Ariel Henry anunciara su renuncia. República Dominicana mantiene una fuerte presencia policial en la frontera. Buen día para todos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio hablando de la guerra entre Israel y Hamás porque este lunes el ejército israelí atacó nuevamente el hospital de Al-Shifa y aseguró que uno de los líderes de Hamás murió en el ataque, que incluyó la presencia de francotiradores y tanques. Asimismo, que mataron a 20 milicianos armados y detuvieron a varias decenas. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado urgente asegurando que los hospitales no son campos de batalla. La información a continuación. Según el ejército israelí, las imágenes aéreas muestran disparos contra soldados israelíes en la zona del hospital Al-Shifa y la detonación de un artefacto explosivo en dirección a las tropas israelíes desde el hospital, el más grande de la Franja de Gaza, que el lunes volvió a ser blanco de una operación militar. El ejército israelí está llevando a cabo una operación de alta precisión en zonas limitadas del hospital Al-Shifa, tras la recepción de información de inteligencia concreta que requería una acción inmediata. Sabemos que terroristas de alto rango de Hamás se han reunido en el interior del hospital Al-Shifa y lo están utilizando para patrocinar atentados contra Israel. Los testigos denuncian operaciones aéreas en los alrededores del hospital y la presencia de unos 50 tanques y vehículos blindados de transporte de tropas. Algunos informaron también de combates y afirmaron que el ejército israelí se dirigía a los gazatíes pidiéndoles que permanecieran en sus casas. El ejército, que ya había intervenido en el hospital el pasado noviembre, publicó una conversación entre el jefe de administración de Gaza, organismo oficial israelí, y un hombre presentado como el ministro de Sanidad gazatí, institución en manos de Hamás. Estamos dispuestos a proporcionar cualquier tipo de ayuda humanitaria, ya sea gas, alimentos, suministros médicos o medicinas. Nuestra exigencia es simple: el cese inmediato de toda actividad terrorista, como ocurrió en Khan Yunis. Al-Shifa es uno de los pocos hospitales que siguen funcionando en la Franja de Gaza. Hamás y representantes del hospital niegan las acusaciones, alegatos por parte de Israel de que se está utilizando como refugio y centro de mando de combatientes. Entre tanto, Naciones Unidas alertó que hay riesgo de hambruna inminente en varios puntos del enclave palestino. El más reciente reporte del organismo indica que es urgente que haya un acceso inmediato a la Franja de Gaza para prestar asistencia a gran escala, pues más de 1,11 millones de personas, que conforman la mitad de la población, padecen una inseguridad alimentaria catastrófica. Antes de la guerra, Gaza era la mayor prisión al aire libre. Hoy es el mayor cementerio al aire libre. Un cementerio para decenas de miles de personas y también un cementerio para muchos de los principios más importantes del derecho humanitario. En el norte de Gaza, la hambruna es inminente desde ahora hasta mayo de este año, por lo que es un periodo muy corto para actuar. Hay alrededor de 1,1 millón de personas en un nivel de hambre catastrófico. Hay alrededor de 854.000 personas en un nivel de hambre de emergencia y luego hay alrededor de 276.000 personas en un nivel de crisis, por lo que la situación es terrible todo el tiempo. Vamos a Rusia porque sin sorpresas, Vladimir Putin consiguió la victoria en las elecciones del fin de semana y logró su quinto mandato. Las autoridades informaron que el presidente obtuvo más del 87% de los votos en unos comicios en los que se registró una participación récord, pero con una presencia casi nula de la oposición, que realizó acto de protesta en medio de las jornadas electorales. Ampliamos los detalles en el informe. Cimentando ya su férreo control del poder, Vladimir Putin instrumentalizó los resultados de las elecciones como un mensaje contra Occidente.
demostrando que existe una Rusia envalentonada en tiempos de guerra o de paz. Por mucho que quieran suprimir nuestra voluntad y nuestra conciencia, nadie en la historia, como ya he dicho, ha conseguido nada parecido. No ha funcionado ahora y no funcionará en el futuro, nunca. Durante su discurso, Putin desestimó las protestas de miles de rusos que el domingo formaron largas colas ante los colegios electorales. Inspirados por el líder de la oposición Alexei Navalny, que murió en extrañas condiciones en una prisión del Ártico el mes pasado. Al pronunciar el nombre de Navalny en público por primera vez en años, Putin dijo que la muerte del disidente era triste, pero así es la vida, añadió. También confirmó que había planes para llevar a cabo un canje de prisioneros antes de la muerte de Navalny. Algunos colegas me dijeron que existía la idea de intercambiar al señor Navalny por algunas personas que estaban en prisión en países occidentales. Puede que me crean, puede que no, pero la persona que me hablaba aún no había terminado su frase y le dije, estoy de acuerdo. El presidente ruso aprovechó su discurso de victoria para afirmar que sus tropas tenían una gran ventaja en el campo de batalla de Ucrania. En algunas direcciones nuestros hombres están masacrando al enemigo. Avanzamos cada día, poco a poco, con mucha delicadeza, pero cada día. A pesar de los estrictos controles, se registraron varias docenas de casos de vandalismo durante la votación. Algunos intentaron provocar incendios o detonar explosivos en los colegios electorales, mientras que otros vertieron tinta en las urnas. Putin dijo que se encargarían de ellos las fuerzas del orden. Son numerosas las reacciones que se han producido tras la victoria de Putin en los comicios. Países como China, India, Corea del Norte, Bolivia y Venezuela enviaron sus felicitaciones al jefe del Kremlin. Por el contrario, Ucrania, la Unión Europea, Francia, la OTAN y Canadá estuvieron entre los que desde Occidente calificaron las elecciones de antidemocráticas. Es una demostración de los valores del pueblo ruso, que está marcando la ruta larga con la victoria del presidente Vladimir Putin. Está marcando una ruta larga de reivindicación de la nueva Rusia, de la gran Rusia. Estos días el dictador ruso está organizando otras elecciones. A todo el mundo le queda claro que este personaje, como ha ocurrido tantas veces en la historia, está sencillamente embriagado por el poder y hace todo lo posible por reinar eternamente. Ahora hablamos de la situación en Haití. Una semana después del anuncio de la dimisión del primer ministro Ariel Henry, el Consejo Presidencial de Transición no ha sido implementado. Mientras la situación de seguridad se agudiza en el país caribeño, miles de haitianos buscan refugio en República Dominicana. Una situación que mantiene al país vecino de Haití en alerta en su frontera. El informe es de William Gasso. República Dominicana está en alerta. Con la crisis de seguridad que enfrenta el vecino haitiano, República Dominicana vigila aún más su frontera. La violencia lleva a miles de haitianos a buscar refugio en el país vecino, lo que aumenta la tensión en la frontera. Pero las autoridades dominicanas aseguran que la situación está bajo control. Aquí no hay ningún tipo de incidentes, aquí no hay un tipo de reportes de una agresión, aquí hay un tema de respeto al nacional haitiano que viene por una necesidad que ellos tienen en su país, a hacer mercado acá. El hombre también empuja a los haitianos hacia la frontera. En la ciudad fronteriza de Pétionville, haitianos se agrupan para vender sus productos y ganar un poco de dinero, pero los compradores son escasos. República Dominicana ha impuesto fuertes restricciones en la circulación de personas y mercancía, privando a su vecino de un socio comercial esencial. Cuando vamos al mercado a comprar provisiones, los medios de transporte son muy escasos porque los conductores tienen miedo. Cuando llegamos con nuestros productos se desata la miseria porque no hay pequeños comerciantes ni gente que compre nuestros productos. Mientras, la crisis se agudiza en Puerto Príncipe. Las violencias de las pandillas, que controlan el 80% de la capital, no han parado. Las autoridades prolongaron el toque de queda hasta el próximo miércoles. En Corea del Sur, las autoridades suspendieron las licencias de 2 importantes médicos a quienes acusaron de incitar las protestas que llevaron al paro de miles de internos de medicina. Se trata de las primeras medidas punitivas del Ejecutivo contra el gremio, que se manifestó en contra de los planes gubernamentales de ampliar el número de cupos en las escuelas de medicina. Así llegamos al final de este informativo. Gracias por su sintonía.